vamos a dar comienzo a nuestra conferencia. Le doy un caluroso saludo de bienvenida al ingeniero Golgi Álvarez. Él es el conferencista de hoy con el tema El modelo LADM Raya Colombia, avances y retos. Bienvenido, ingeniero. Para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, gracias para todos nuevamente y voy a presentar la reseña del ingeniero Golgi Álvarez. Perdón con la pronunciación porque es que este es un nombre que no es como muy familiar para nosotros. Bueno, él es licenciado en Desarrollo Social de la Universidad Metropolitana de Honduras. Es diplomado en Documentación y Sistematización del CENET de Honduras. Tiene 18 años de experiencia en modernización de procesos de catastro, registro y ordenamiento territorial en proyectos de México, Honduras, Nicaragua, Colombia y Perú. Ha sido conferencista internacional en administración del territorio y ha escrito algunos artículos como la importancia de disminuir los intermediarios en la gestión de registro y catastro. Y otras publicaciones, por ejemplo, Digital Twin Philosophy for the New Digital Revolution, del 25 de febrero del 2020. Otro artículo, Gemelos Digitales, Filosofía para la Nueva Revolución Digital, en la revista Geoingeniería, del 25 de febrero del año 2020. Otra publicación, Redefiniendo el término geoingeniería, de la revista Geoingeniería del 4 de junio del 2019. Y pudiera seguir leyendo muchas publicaciones. Él es una persona investigadora y muy estudiosa. Bueno, hablo a continuación de la experiencia laboral para que miremos el nivel profesional de nuestro conferencista. Actualmente se desempeña como especialista en administración con tierras con el grupo Swiss Tierras de Colombia. Es consultor en administración de tierras de World Bank de Lima, Perú. Especialista en administración de tierras de Swiss Foto, Bogotá, Colombia. Consultor de seguimiento al modelo de gestión integrado, catastro y registro de Honduras. Tiene experiencia en modelo de gestión, registro de garantías mobiliarias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Ha sido coordinador del modelo de gestión integrada, registro de catastro del programa de ordenamiento de la propiedad de Honduras. Ha sido consultor de misiones puntuales, especialmente en el proyecto de modernización de la administración de tierras en Colombia. Bueno, nuevamente bienvenido, maestro y profesor Álvarez. Adelante con su conferencia que ha titulado El modelo LAN Colombia, avances y retos. Gracias y adelante. Esperamos obtener el máximo aprovechamiento de sus conocimientos y de su experiencia. Adelante. Muy bien, muchas gracias a todos. El tema de hoy, un tema de mucha vigencia, lo que es el modelo LADM-COL y los avances y retos que tenemos en Colombia. Aclarando algunas observaciones sobre lo que se presentó de mi hoja de vida, algunas de esas experiencias han sido en Nicaragua, otras en Honduras. No todas en Honduras, solamente para aclarar. Y en ese aspecto, que me disculpo un tanto porque he estado algo afónico, pero entiendo que se me escucha. Empezaremos por esto. ¿Por qué es necesario un estándar para el territorio? Quiero empezar por esto porque en realidad cuando pensamos en modernizar la tierra, cada quien tiene sus criterios y si vemos la lámina que tengo al frente, quizá el reto más serio en ese sentido es que Juan y María quieren comprar un inmueble y tienen la plata a la mano, bueno, al menos tienen el crédito, tienen el historial y quieren comprar un inmueble en un conjunto que está allí. Sin embargo, pensar que ellos son lo más importante cuesta como instituciones.
Dice el artículo 365 de la Constitución de Colombia que el ciudadano es la esencia pública del servicio público. Ahora, si miramos el territorio, dependiendo de quién lo vea, alguien va a decir, vea, pero es que lo que tenemos ahí es tierra, modelo digital de terreno, suelo, agua, minerales, superficie, pero en el fondo, cada quien está pensando en su propio interés. Alguien podrá pensar en los sistemas que conectan a las ciudades, autopistas, carreteras, sistemas de electricidad, puentes. Otro podrá estar pensando ya en la parte catastral. Ahí hay un predio, hay que cobrar impuesto. Ahí hay alguien dándole un uso al territorio. Ahí hay una edificación, por lo tanto, posiblemente tiene un avalúo. Alguien puede estar pensando en las infraestructuras. Allí hay una planta térmica de donde están sacando energía para ese edificio, para esa zona. Hay una edificación, hay personas habitando, hay direcciones, hay procesos de construcción. Es decir, los intereses en esto pueden ser muchos. El problema es que el territorio es tan apasionante que el interés en el ciudadano puede no ser prioridad. Por lo tanto, el hecho de que Juan y María quieran comprar un inmueble en ese, un apartamento en ese edificio, les llevará una cantidad de requisitos, trámites, vueltas, pasos, que al final no necesariamente el territorio todo lo medimos pensando en ello. Ahora, el estándar lo que busca es, no importa lo que hay sobre ese territorio, sea un predio, sea un río, sea un cauce, sea un bosque, sea un área protegida, sea una infraestructura, son simples objetos sobre el territorio que deben ser modelados y entendidos porque a todos les interesan, aunque en diferente modo de interés. Quiero usar esta lámina como un contexto en el sentido de que cuando hablamos de estandarizar, estandarizar no es una cosa que nace como una moda. Estandarizar es parte de un ejercicio, pero que no es lo primero. Lo primero en esto es la política pública. ¿Para qué el país está haciendo una modernización? Por los acuerdos de paz, porque está en el plan de desarrollo, porque hay una ley antitrámites, porque hay COMPES, como el COMPES de catastro multipropósito, instrumentos de planificación de cómo usar eso, y eso es lo primero. Esto es lo que se le llama arquitectura multisectorial o incluso arquitectura empresarial de la transformación. Lo primero es la política. ¿Para qué lo estoy haciendo? No necesariamente qué instrumentos voy a empezar a usar. Muchas veces empezamos por las herramientas, como que es la tecnología la que nos va a ayudar a modernizar, o empezamos por meter un nuevo software, una nueva herramienta de datos. Lo primero es la política. Después de eso vienen los estándares. Los estándares son, listo, yo voy a modernizar la forma de adjudicar los predios. Necesito estándares para datos, estándares para dominios, estándares para servicios, y eso lleva a lo siguiente, que es procesos y procedimientos, que es, listo, voy a modernizar la parte de titulación, por lo tanto, debo revisar los procedimientos para adoptar estos estándares, para mejorar el servicio, procedimientos para darle gobernanza a esto. Y por último, están las herramientas. Las herramientas solamente son el medio por el cual yo decidí dar un resultado conforme a un estándar y siguiendo una política que el país quiere. En ese aspecto, ¿dónde están los estándares? Aquí. Hacen un intermedio entre lo que el país quiere hacer y las formas como lo va a llevar a cabo. No es lo más importante el estándar, es solamente una manera de decir, hombre, aunque sea, hablemos en el mismo término de lo que hay en el territorio. Llamémosle predio, llamémosle inmueble, llamémosle parcela, lote, o como sea, pero pongámonos de acuerdo en cómo llamarle. Vamos a darle un código, vamos a manejar el área en metros cuadrados o en hectáreas, vamos a manejar un sistema de referencia único. Y esto es la lógica en la cual
funciona la arquitectura empresarial, donde la herramienta es apenas el método. Como esté mal definido el procedimiento, la herramienta no sirve de nada, porque solo es el medio. Ok. Entonces, en función de esto hablaremos de los avances. Primero, en cuanto a política pública. Colombia tiene una visión bastante acertada sobre lo que es la política pública, en la que dice, yo voy a ir a un catastro multipropósito en el que todo el territorio va a estar ordenado, modelado, estandarizado para que sea eficiente el sistema de administración de tierras o de territorio. De eso el doctor Jonathan Albarracín les debió dar el miércoles pasado una cátedra de a qué apunta el SAT, cómo hacer que esto sea más eficiente, porque no es tener mejores mapas o mejores mapas más precisos si eso no impacta en el ciudadano. Y quizá el reto más complejo en este sentido es que el ciudadano sea la prioridad siempre, no en la precisión, no es los mapas, no es los geoportales, es el ciudadano que debe sentir el impacto en la política. Y en ese aspecto, esta lámina es el mejor reflejo de lo que realmente el país quiere. Esta es una lámina institucional en la que dice el catastro y el registro apenas van a ser lo mínimo que hay que hacer, pero no es el todo. Catastro y registro y el ordenamiento social de la propiedad apenas son la base, pero no apuesta a esto Colombia. Colombia apuesta a que se fortalezca la infraestructura de datos espaciales para que el catastro sea un motor del SAT. En el otro sentido, integrar las áreas del SINAP, integrar información municipal asociada a los predios, registros administrativos, implementar una serie de procesos para que el ciudadano tenga una ventanilla y el mercado formal de los predios sea más eficiente. En este aspecto, la política pública de Colombia, el catastro es un medio, no es un fin. Es un medio para que mejore la economía, para que mejore la competitividad, para que mejore la seguridad jurídica, para que el país mejore y que el ciudadano esté mejor. No es un fin. Esa lámina por eso me gusta, porque marca una visión correcta de Colombia en ese sentido. Otra cosa es que se esté logrando, pero la visión es correcta y en ese aspecto valoro mucho lo que es el COMPES 4007, que dice hay que hacer una estrategia eficiente para que se fortalezca la gobernanza en este sistema de administración del territorio que ya existe, pero que no es eficiente. Y en ese aspecto, la dejo aquí, pero no voy a detenerme en esta lámina, que es el LADM-COL para los que oyen por primera vez este término. Es un estándar que el país ha decidido adoptar y en el cual dice, vamos por medio de estos dos COMPES 3859 y 3959, adoptar una forma en la cual todo el territorio debe verse de la misma manera. Si es un predio, él tiene una parte interesada, tiene una geometría, tiene un tipo de derecho, tiene una topografía, tiene un documento que lo sustente, por lo tanto, es lo mismo un predio que un área protegida. El área protegida tiene una geometría, tiene un interesado. La diferencia es que entre esos dos, el área protegida y el predio, se crean derechos, restricciones y responsabilidades. Y bajo esa visión del ciudadano primero, el país lo que decide es adoptaremos el estándar LADM por ser un estándar internacional, pero todo esto apunta a que el ciudadano un día, de toda esta información que puede estandarizarse, pueda sobre los predios haber objetos territoriales que le digan al predio, usted está afectado por una zona de riesgo, no se le puede dar un permiso de construcción. Usted está libre de gravámenes, su trámite puede darse de inmediato. Usted no tiene problemas entre catastro y registro, por lo tanto, no necesita un certificado de libertad y tradición porque el sistema se lo garantiza. Y en ese sentido, ese lenguaje de LADM, derechos, restricciones y responsabilidades, son las cosas que la política pública de Colombia ha abrazado aún en instrumentos de política normativos, como COMPES, como planes de desarrollo. Eso es el escenario que lleva Colombia, en el cual lleva ya, me estaba acordando que llevo mucho más de 2 años aquí, llevo cerca de 4 años. Solamente para que quede en la lámina, el EADM
es una filosofía. El EADM no es un software, no, es una filosofía que nace en 1994 cuando se dice cómo debería ser el catastro en 2014, una visión hacia dónde van las cosas. Y luego en 2014 dicen cómo debe ser en 2034. Son tendencias en las cuales se marca si va a haber, porque el catastro va a ser en 3 dimensiones, si se va a enfocar en lo preciso, si el catastro va a enfocarse en trabajar sector público-privado, y esas tendencias terminaron definiendo una cosa que en el año 2012 se llamó ISO 19152, ya es una socialización de estandarizar la semántica de la administración de tierras. Es decir, el predio se va a llamar así. En su país puede llamarse de otra manera, pero al final es un predio. Y ese predio puede tener varios segmentos y puede tener una construcción, y esa construcción puede tener unidades constructivas y puede tener vinculado un avalúo y puede tener vinculado una o muchas personas que hacen relación de derecho, ocupación, posesión o cualquier tipo de relación. Esa lógica nace de la visión LADM, Land Administration Domain Model, y luego se vuelve una norma ISO en 2012 y dice, quiere adoptarlo, así lo puede adoptar. Y en esto están muchos países en el mundo tratando de adoptar un estándar en el que los sistemas sean fáciles de entender, fáciles de manejar, fáciles de interoperar, porque en la práctica nos encontramos con esa realidad. Y la realidad es que cada país decide adoptar sus procesos y procedimientos conforme a su normativa, pero la óptica de prioridad suele cambiar, sobre todo cuando miramos un país donde la óptica la pusieron los abogados y donde la importancia no era el predio, sino el documento. Y por lo tanto, cada vez que hay una nueva venta, el documento cambia y por lo tanto el número del predio cambia. Ese tipo de lógicas las encontramos en Latinoamérica, porque la concepción de lo que busca el LADM es decir, vean, sobre el territorio esto es muy sencillo, y veámoslo tan sencillo como eso. ¿Qué hay? Un predio. ¿Qué tiene? Una casa, una edificación. ¿Qué más? Un monumento geodésico. ¿Qué más? Tiene una zona de cultivo, le atraviesa un río y además una línea de alta tensión le pasa por encima. Nadie duda qué es eso. Pero cuando usted va a contratar una empresa y le dice, hágame un sistema catastral para administrar esto, el informático no es experto en territorio y termina confundiendo qué relaciones hay en ello. LADM lo que estandariza es eso y dice, no importa, se modela de esa manera en UML, pero al final lo que hay ahí es una unidad básica administrativa, la cosa registral, o sea, el inmueble, esté o no medido, tenga o no propietario, el inmueble existe y le llama unidad administrativa básica. Hay unas partes interesadas que puede ser una persona natural, jurídica, institucional, y luego hay una relación entre ellos, entre derechos, restricciones y responsabilidades. Finalmente, él puede tener una mensura, o sea, una geometría en 2 o 3 dimensiones, una topografía, es decir, unos metadatos de método de levantamiento, y por último una fuente. Eso es el ADM. Parece sentido común, pero hay que ir a ver los sistemas que se han hecho en América Latina para ver que los informáticos no siempre interpretaron esta lógica. ¿Qué hace el EADM? Decirle, quiere hacerlo en ese sentido, esta es la forma de modelarlo. Ya esto es el lenguaje UML, cómo se modela eso. Y la ISO le dice, así se hace. Esto adoptó Colombia. Es más, estos dibujitos nacieron aquí en Colombia. En otros países ya los están usando y andan ahí en internet, pero nacieron en Colombia tratando de explicar que el LADM no es un sistema, sino es una lógica de semántica de cómo llamar a las cosas. Hoy ya en la ITE, dejo este enlace, hay conceptos muy claros respecto a esto de, por ejemplo, qué es un objeto territorial, qué condiciones homogéneas debe tener el objeto territorial, qué reglas debe cumplir, qué obligaciones debe cumplir, y lo dejo solamente en la lámina para no lo explico, pero para que quede en la lámina que se le va a distribuir. ¿Por qué razón? Porque lo que ha hecho Colombia es, en el sentido del territorio colombiano, en la normativa colombiana, adoptar un estándar de semántica para cómo llamar a las cosas, cómo manejar las relaciones y que todos estemos hablando de las mismas cosas sobre el territorio. ¿Cuál es el reto en este aspecto de política pública?
garantizar que el enfoque basado en el ciudadano sea lo más importante, porque en el nivel astral de esto se pierde cuando queremos conceptualizar, documentar, parece que estamos haciendo tesis de maestría, cuando en realidad lo que debemos hacer es hacer instrumentos que nos faciliten entendernos y no perder la óptica que el ciudadano es primero. Paso al siguiente. Eso fue avances en cuanto a política pública, de eso hay cantidad de información y quizá Colombia sea el país que logre visibilizar más los aportes a la adopción del LADM, sobre todo por la visibilidad que le ha dado a lo que está haciendo. Pese que otros países en América Latina ya adoptaron el LADM hace rato, pero la visibilidad de Colombia es la visibilidad de Colombia. Suena bien y debe mostrarse bien. Ahora, en cuanto a procesos, procedimientos y estándares, aquí hay un tema que tiene que ver con la desconcentración de los servicios catastrales como servicio público. Eso es parte de los procesos y obviamente implica que adopten el estándar. El tema de uso, tenencia, valor y desarrollo, pero hay un tema relacionado con adoptar modelos, una arquitectura orientada por modelos y luego, ¿cuál es el reto más importante? Articular la relación entre estos actores. Lo pongo en esta lámina que es una manera de que lo miremos de manera más fácil. Colombia ha conceptualizado esto entre el derecho público y privado de esta manera. A la izquierda yo tengo cartografía, curva de nivel, zona de riesgo, hidrografía, predios, uso de suelos, toponimia. A la derecha yo tengo lo registrado, que es lo que está en los libros en las oficinas de registro de instrumentos públicos. En medio está catastro. ¿Y por qué está en medio? Porque no todo lo catastral coincide con lo registral y porque adicional a esto, el derecho privado y el derecho público, bajo la visión del LADM, deben converger. ¿En qué sentido? Que si yo tengo una zona de riesgos, esa zona de riesgo debe empalmar espacialmente sobre los predios y el predio debe decir, estoy afectado por una zona de riesgo que me restringe. Esa es la variante entre el catastro tradicional de derecho, catastro y registro, integrarlos e integrar el derecho público, que es el derecho de todos los colombianos. Una área protegida es de todos los colombianos y es un derecho público que debe decir esta es área protegida y que debe incluso decirlo porque hay predios dentro del área protegida. Hay gente ocupando ahí que en la realidad ahí están. Y de esa manera, la relación entre el derecho público y el derecho privado es derechos, restricciones y responsabilidades. Esa es parte del concepto procedimental que está haciendo Colombia. Llévelo a la realidad y ahí nos encontramos con lo complejo de eso, porque es muy fácil conceptualizarlo así. Ah, es fácil. Entonces, una curva de nivel es un hecho. Si no es derecho, es un hecho. Y si yo hago un mapa de pendientes, es un hecho. Y si las pendientes arriba del 30% tienen límite, eso es un derecho. Él es un objeto territorial que dice las pendientes arriba del 30% que se cruzan con los suelos tipo 2, 3 y 8 afectan los predios, por lo tanto ahí hay limitaciones para dar permisos de construcción, a menos que haya obras de mitigación. Esa lógica es la lógica de la relación derecho público, derecho privado en el estándar LADM. Veamos un ejemplo de cómo es de complicado esto. Todas esas coberturas son necesarias para sacar el suelo de protección según la ley 388. Los deslindes para definir hasta dónde es el límite municipal, el área protegida proveniente de los datos ambientales, la delimitación ecosistémica para ver si hay ahí áreas a proteger, áreas de riesgo no mitigable, que provienen de otras fuentes, servicios públicos, como por ejemplo una bocatoma o un tanque, porque son objetos a proteger, y luego otras cosas como por ejemplo objetos culturales o las buffer alrededor de los ríos. Ahora, en un plan de ordenamiento territorial, a pesar de que todo esto es complejísimo, termina siendo suelo de protección. El LADM lo que le dice es,
Todos esos anteriores son modelos propios de alguien. Pero ¿quién es el dueño del suelo de protección? El municipio. Porque el municipio lo agarró y cruzó y hizo muchos ajustes. Y luego de todo eso, él dijo, esto es suelo de protección. Ese es un objeto territorial, LADM, para propósitos de uso de suelo. Y dice, este suelo de protección viene de muchas fuentes, pero para fines de que afecte al predio debe decir, este es suelo de protección. Esa lógica funciona en ese sentido y ese es el ejemplo que miramos en la gráfica. El suelo de protección vino del Parque Nacional cruzado con el límite municipal y lo verde claro dice el suelo de protección. ¿Quién es el dueño de ese objeto? El municipio. Aunque ahí participó la CAR, aunque ahí participó el consejo, aunque ese suelo de protección proviene de lo que dijo los determinantes ambientales, él es suelo de protección y el propietario de ese objeto es el municipio en una vigencia mientras esté vivo ese POT. Y eso, cuando afecta al predio, el predio debe decir, estoy afectado por un suelo de protección, con estas limitantes, restricciones o posibilidades. Esto es procedimental. Los avances que lleva Colombia en esto es que cada institución está trabajando sus diferentes objetos territoriales, porque las coberturas que hay no están elevados a ese nivel. Las áreas protegidas están en coberturas, pero el que está haciendo ambiente, lo mismo que está haciendo POT. Pensando en el ciudadano y pensando en que esto se va a cruzar con lo predial, entonces el modelo LADM, por ejemplo, el caso de POT, lo que hace es agarra todos estos insumos, recoge lo que se trabajó en la formulación y de ello dice, estos son insumos preliminares, no interesan para estandarizar. Estos otros son insumos relacionados con la formulación, esos sí interesan. Por último, una validación respecto al modelo, cuándo es la entrada en vigencia porque son atributos de los objetos y por último dice, lo vamos a publicar en Colombia en ordenamiento territorial y esos son los que le llaman objetos territoriales que crean derechos, restricciones y responsabilidades sobre la realidad del territorio. Esto, a pesar de que se mira sencillo, es lo que está trabajando con mucho más esfuerzo Colombia y las instituciones están trabajando. Ya hay un modelo LADM-COL, que es el predial entre catastro y registro. Hay un modelo extendido para campo, hay modelos extendidos para interactuar entre el gestor catastral y la autoridad nacional, pero el reto más grande en esto es que los demás objetos también tienen que modelarse en ese sentido. Y lo está haciendo ambiente, lo está haciendo el sector minería, lo está haciendo planes de ordenamiento territorial, que ya está aprobado, incluso es normativa ya vigente, pero así lo tienen que hacer los diferentes sectores. Ahora, respecto a esto, dejo esta lámina como ejemplo, y es lo que realmente ya está haciendo Colombia. Cuando uno entra al portal icde.gov.co, esta captura es de julio, ya hay ahí cuáles son los objetos fundamentales, es decir, objetos sobre el territorio, cuáles ya son objetos territoriales, cuáles ya son modelos, y este es un gran avance, pero va muy lento. Tiene que ir mucho más lento. Les dejo esta lámina también. Ahí puede quedar en la lámina, pero que es un documento de propuesta en el que apoyó sus tierras y es cómo es que va a manejarse esta relación de objetos, porque esto, si bien otros países ya lo lograron, Suiza ya tiene esto, pero sin LADM, lo que quiere hacerlo Colombia es usando un estándar. En este aspecto, ¿cuál es el mayor reto? Articular la relación de estos actores, porque en realidad los modelos extendidos se han demorado mucho en construirse, hacen parte de un COMPES, pero en realidad las instituciones necesitan ya las áreas protegidas en el modelo, ya las necesitan estandarizadas y cuando alguien a futuro quiera una zona de riesgo, ya no debe decir mándeme el shapefile, mándeme la geodata base, no, mándeme, quiero ver cuáles son los objetos de riesgo que según este catálogo debe tener y están disponibles en un servicio y yo consultarlo en mi sistema de información geográfica para mis trámites. ¿Cuál es el reto? Terminar los modelos. Y quiero ir a otro
más relativo respecto a herramientas. Ya vimos avances respecto a política, avances respecto a herramientas, a procesos, procedimientos. Ahora quiero cerrar con avances en cuanto a herramientas. Aquí es complejo en el sentido de que muchas herramientas se están construyendo con el financiamiento de los préstamos Banco Mundial BID, pero los municipios, los gestores catastrales, las instituciones están haciendo sus propios desarrollos y articular herramientas que hablen en un mismo lenguaje conlleva una serie de retos, sobre todo el recurso humano, la plata misma que esté disponible y luego poder vincular algunos instrumentos que dice la política que deben hacerse. Por ejemplo, el NUPRE. El NUPRE es un número único para poder identificar la realidad predial nueva que está integrada al registro. El poder adoptar el NUPRE va a facilitar una serie de cosas, sin embargo, hay que hacer herramienta para ello. RDM, le llaman repositorio de datos maestros. Según la política, es un punto de verdad, donde yo debo poder ver todos los objetos que hay en el territorio en este espacio que yo quiero ver. Y ese repositorio de datos maestros es un instrumento que está en construcción por parte a cargo de IGAC, con fondos y entre IGAC y el DNP. Debe construirse, no se ha terminado de construir. Por lo tanto, no puedo yo todavía ver los resultados de todo este cambio que está haciendo el país. SINIC, Sistema Nacional de Información Catastral, otro instrumento, otra herramienta que está construyendo IGAC, que es, como ahora le di toda la gestión catastral a gestores que están por todo el territorio, debe haber un punto donde todos los predios convergen y es el SINIC, donde se consolidan como autoridad catastral. También está en construcción. Y luego hay un tema de ventanilla única que también está en la política, que es ¿y dónde va a ver las cosas el ciudadano? Inicialmente para ver, consultar, posteriormente para poder sacarse un certificado de lo que ve en esa ventanilla, posteriormente para poder radicar un trámite ahí y no andar por cada ventanilla que cada institución tiene. Y en su momento para poder darle seguimiento, así como lo hace ya con la carpeta ciudadana, dónde están mis predios, dónde están mis trámites en mi ventanilla como ciudadano. La IDE tiene que modernizarse y el tema de los observatorios, entre ellos Observatorio de Ordenamiento Territorial y Observatorio Inmobiliario. Estas son herramientas. Como lo dije al inicio, solamente son los medios cómo esto va a resultar. Esto va lento en mi apreciación particular. Debe acelerarse. Debe ser así de simple. Vean la lámina esta. El ciudadano viene y dice, yo tengo un predio ahí donde está este punto rojo. Le puedo apagar y encender capa lo que quiera, pero yo le doy clic al predio y el sistema me debe decir, este es el predio. Según este punto de verdad, ese predio está ubicado en tal vereda, tiene tanta área, tiene tal avalúo vigente, este es el mapa, tiene derechos, este es el propietario, o si no es ocupante, debo poderlo ver como ciudadano y debe ser confiable eso que estoy viendo, pero además de eso, debo poder ver, vea que hay un trámite de conservación vinculado, hay derechos asociados y hay afectaciones. El centro histórico de este municipio dice que este predio está afectado y hay unas restricciones y hay una zona geoeconómica. Así de simple debe ser para el ciudadano. Eso es la ventanilla única. ¿Qué falta? Pues que hay que hacerla, que no está hecha todavía. Quizá lo mejor que tiene Colombia es que tiene una buena conceptualización de lo que quiere hacer. Lo no bueno que tiene Colombia es que va muy lento la adopción de instrumentos. Y en ese sentido, por ejemplo, catastro, registro, parques nacionales, ordenamiento territorial, todos esos nodos tienen datos. ¿Cuál es la visión de Colombia? Que un día todos ellos puedan hablar dos versiones de información básica, los datos prediales y los objetos territoriales, y ellos hablan en el lenguaje LADM. No solo eso, adicionalmente, para el ciudadano, esto sea tan transparente que él pueda ver datos prediales, derechos, restricciones y responsabilidades de los objetos territoriales, alertas de un trámite y el ciudadano está contento, así como cuando usted va al banco y entra a su ventanilla, en su plataforma y dice, esa plata tengo todavía.
No está pidiendo certificado por eso. Certificado de libertad y dinero. No, usted confía en el sistema porque es confiable. El sistema debe ser tan confiable que el ciudadano pueda ver su predio allí y decir, ah, este es mi predio, ahí está mi derecho, y hay un trámite radicado. La institución debe poder ver el predio y decir, ve, ahí está un predio, hay un trámite radicado. La institución puede poder decir, yo tengo un área protegida, ah, estoy sobre algunos predios que debo arreglar. La institución debe poder decir, todos estos son mis predios sobre los cuales debo formalizar la tenencia. Esa visión se resume en una lámina como esta. La visión de Colombia es correcta. ¿Cuál es la limitante? Llegar a ello con resultados que el ciudadano diga vale la pena el catastro multipropósito. Vea que ahora yo puedo ver los predios. Vea que ahora mi trámite es más rápido. Y el reto, a mi parecer, no está en la política. Las políticas están bien acertadas y bien encaminadas y bien documentadas. No van a retroceder porque van enfocadas en el ciudadano. Los retos no están en los estándares ya están definidos, adoptados y adoptándose. No está ni siquiera en los procedimientos. El reto para mí está en este último que es la tecnología. Hay una lenta adopción de tecnología para que las cosas sean visibles para el ciudadano. Dejo en las láminas esto que es un documento que dice cómo es la arquitectura esperada para adoptar estas herramientas, estas tecnologías, y ese documento dice un poco cómo va a ser, pero hasta el día de hoy el país vive un reto complejo de cómo es que el operador va a levantar en campo y se lo va a dar el gestor y garantizar que ese modelo que está usando de datos es el último. Cómo los datos que maneja el gestor van a estar actualizados, disponibles, y esos datos van a actualizarse y visibles en el RDM y SINIC y garantizar que están en la última versión del modelo LADM. Adicionalmente, que esos datos estén relacionados en el RDM por medio de objetos que crean derechos, restricciones y responsabilidades. Ese documento dice una buena cantidad de cosas y habla de tecnología, y lo dejo aquí para su reflexión. Pero el reto es acelerar la instrumentación de al menos estos tres herramientas: repositorio de datos maestros, SINIC y ventanilla única. Los otros van ahí a su ritmo, pero mientras el ciudadano no vea los datos en el RDM, mientras la institución no los vea en el RDM, no hemos hecho algo que impacte y que sea una victoria temprana, y luego, mientras el ciudadano no sienta que esto vale la pena un préstamo que van a pagar sus nietos dentro de 40 años. Esos son los retos en los cuales la combinación entre política, procedimiento, estándar, herramienta, debe tener un impacto, y hay un elemento que es el elemento humano que no lo abordo en esta presentación, pero tratando de resumir lo que yo he planteado. Retos importantes. Política pública, mantener el enfoque basado en el ciudadano como prioridad. Esto debería llevarnos a repensar muchos requisitos y muchos trámites excesivos que hay para regularizar, para titular, para transferir, para levantar, para una cantidad de cosas. Y el ciudadano sufre de ventanilla en ventanilla. Eso, mantener ese enfoque es prioritario, porque venga que venga cualquier gobierno, el ciudadano es primero, porque lo dice la Constitución, artículo 363. Garantizar la articulación entre estos actores clave, IGAC sobre todo porque lleva la política catastral. Supernotariado porque la vinculación catastro-registro es urgente y conlleva un alto grado de trabajo. IGDE porque si bien es parte de IGAC, es quien debe gobernar los estándares, debe gobernar los modelos, debe gobernar la política de información geográfica. DANE porque es cabeza de sector del IGAC, y porque DANE tiene temas como el observatorio inmobiliario y vinculación de temas estadísticos, y el DNP que es ejecutor de la política de los COMPES de préstamo de Banco Mundial y BID. Esos son para mí los clave, aunque aquí también el Ministerio de Agricultura por la vinculación a ANT y luego otras instituciones que pueden caer en la sombría de la IGDE, que quien debe gobernarlo, vivienda y otras instituciones. Estándares,
Resumiendo, el reto es completar la construcción de modelos extendidos. Cada institución debe ser capaz de hacer su modelo. Y el reto aquí es que la ICDE sea capaz de enseñarle cómo construir un modelo. ¿Por qué razón? Porque se decidió una decisión de política pública, vamos a trabajar en arquitectura orientada por modelos y vamos a trabajar en el estándar LADM. Mientras las instituciones no saben cómo adoptar el LADM para sus modelos extendidos, pareciera que eso es algo del otro mundo. Aquí la academia juega un rol importante porque lo complicado pareciera ser más enredado y en realidad no es. Garantizar gobernanza de los modelos de datos LADM y luego a nivel de procesos y procedimientos, la ICDE debe gobernar la implementación de los modelos LADM. Hay que reforzar el enfoque de mejora y simplificación. Esto lo lleva la función pública, pero va lento este asunto. Hay gente que cree que es correcto que el ciudadano tenga que ir al notario 4 veces por un trámite, luego ir al banco 3 veces para hacer pagos, y luego ir a la planeación, luego ir al registro, luego ir al catastro, y creen que eso es correcto y que es normal. No debemos compararnos con los países de Latinoamérica porque posiblemente andan en las mismas. En ese sentido, Función Pública está viendo cosas como, por ejemplo, la metodología Doing Business, que compara cómo está la simplificación en cuanto al ciudadano comparado con otros países, como Dinamarca, como Australia, como países que ya superaron la intermediación excesiva que hay en el país, en el que nadie puede estar confiado de que su trámite se le va a durar 30 días, porque eso es mentira y no es posible. Tiene que ir este tipo de cosas son retos para que el ciudadano vea que la ventanilla única le garantiza certificación, que el ciudadano ve el dato ahí y dice, eso proviene del sistema, ¿para qué debo pagar yo un certificado de libertad y tradición? Bueno, si quiere pagarlo, carrito de compra, aprieta y se lo descarga. Pero en la práctica, cuando los datos son confiables, los certificados de libertad y tradición se vuelven innecesarios porque en realidad el sistema se volvió confiable y lo que se busca es optimizar que la transacción sea más rápida, más eficiente, más confiable, más trazable. Y hacia eso es un reto en cuanto a procesos y procedimientos, porque venimos de una cultura donde todos por todo desconfiamos y como por todo desconfiamos, convertimos la desconfianza en un requisito y ese requisito ahora es una complicación que disminuye los índices de competitividad del país. Los trámites deben ser más rápidos, más cortos, más trazables y los sistemas de registro deben ser más transparentes, más accesibles y más certificables lo que están mostrando. Por último, herramientas. Pues aquí tenemos acelerar la construcción de herramientas como ventanilla única, repositorio de datos maestros y observatorios. Esos son retos importantes a los que se aplica la adopción del estándar LADM en Colombia. Si bien la lámina original lo que busca el estándar solamente es decir, hablemos el mismo idioma, el estándar no resuelve los problemas de trámites en los cuales el LADM lo que le ayuda es que los datos estén más confiables, pero que los trámites sean más cortos es parte de la visión por la cual yo dije, adoptaré el LADM para que sea más fácil, pero nadie le obliga a que el LADM le simplifique la burocracia institucional o la tramitología que está demasiado engorrosa. Entonces, ¿en qué tiene que ver todo esto con el LADM? Que la política dijo adoptaré el LADM, que el estándar dijo será ISO 19152, que los procedimientos dicen cómo yo lo adopto y que las herramientas están diciendo nos vamos a hablar en el lenguaje LADM por detrás, pero con el fin de que el ciudadano sea el mayor beneficiado. Y dejo un reto aquí que está fuera del contexto porque no abordé uno de los elementos últimos de la arquitectura empresarial que es el factor humano y hay necesidad de fortalecer brechas de capital en temas técnicos, normativos y tecnológicos porque no todos están a la altura de hablar temas de vanguardia que está abordando Colombia. Por ejemplo, Colombia dijo, vamos a dirigirnos por una arquitectura orientada por modelos.
De una institución, solo los informáticos y tecnológicos saben qué es eso. El resto no saben qué es, hasta que se lo digiere en un lenguaje. Ah, sí, es lo mismo, sí, sí, así lo hicimos siempre. Pero qué bonito decir que es MDA. Ah, porque hoy decimos que vamos a dejar de manejar bases de datos espaciales y todo va a ser servicios. Pero ¿quién entiende esa cosa? Si no el tecnológico que maneja ese tipo de información y dice ya no hay ETL sino servicios. Entonces, en ese aspecto, el capital humano corre un reto grande en el que la academia debe levantar los niveles de demanda que hay entre lo que está queriendo hacer el país con alta tecnología, con alta tecnificación y lo que tienen las instituciones en el recurso humano real de la realidad que debe elevar tecnológica y normativamente, incluso normativamente, porque hay mucho desconocimiento de la misma legislación. Gracias al profesor Golgi Álvarez por su magnífica conferencia, muy instructiva. Y gracias también a todas las personas que hoy se han contactado con nosotros. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, entonces vamos a terminar. Yo como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, les mando un cariñoso abrazo a todos y los esperamos el próximo miércoles. Todavía tenemos 2 conferencias más sobre estos temas de tecnología. Les deseo que tengan un buen día y como nos despedimos todos, que Dios nos bendiga a todos. Gracias y adiós.